¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a comentar, a analizar uno de los flujos de recursos importantes, yo diría relevantes para las economías locales en México. Son los recursos que envían los trabajadores migrantes laborando en los Estados Unidos. Y nos parece relevante las cifras que al respecto nos ha dado a conocer el Banco de México. En ese sentido, no solo estamos observando una especie de balance de recursos recibidos en el 2025, sino también vamos a destacar la importancia económica de estos recursos, de estas remesas familiares que llegan a los estados del país. Hay varios aspectos que vale la pena destacar. Podríamos establecer que a nivel macroeconómico, las remesas después de las exportaciones de mercancías son la segunda fuente de ingresos externos más importantes que llegan a México. Mayores a la inversión extranjera directa, mayor flujo en términos de importancia de las exportaciones petroleras y a las divisas generadas por turismo extranjero. De manera que estamos hablando de una importante monto de ingresos por concepto de remesas familiares. A nivel microeconómico, a nivel de la parte económica vinculada a los espacios locales, nos hemos observado, además hay evidencia al respecto, que las remesas son ingresos compensatorios que han permitido forjar capital físico, particularmente en lo que tiene que ver en vivienda y adquisición de bienes durables o bienes duraderos, y en capital humano, es decir, para sufragar gastos en educación y en salud. Son, repito, elementos, efectos muy importantes en las economías locales. Destaco, o sea, son fuentes importantes que han logrado incidir en el capital físico de las localidades y en el capital humano de la población de los espacios locales en los distintos municipios y localidades del país. Pero de manera interna, las remesas hemos podido observar que tienen efectos de sinergia en las economías, dado que fortalecen los mercados internos. Y con eso estamos estableciendo que mueven el consumo en pequeñas localidades, en municipios, y son fuente que impactan de manera importante a los pequeños negocios que, a final de cuentas, también tienen una importante derrama económica en los municipios de México. Está plenamente acreditado la importancia económica y social de las remesas. Repito, está plenamente acreditado. Las remesas han permitido evitar que mayor población caiga en condiciones de pobreza. Y con esto estamos afirmando que las remesas han detenido un mayor deterioro social en municipios y localidades de México. Es cierto también que las remesas han jugado dos roles distintos en las entidades federativas. Para algunos estados, las remesas son torales desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, mientras que para otras entidades federativas
son recursos marginales complementarios en comparación a fuentes de ingresos o de divisas más importantes que llegan a entidades federativas, como es el caso de las exportaciones y de la inversión extranjera directa. Esos dos roles, papeles, hemos observado a lo largo de décadas de las características económicas que han venido observándose en los estados del país. Por ejemplo, para entidades como Guerrero, Chiapas, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Oaxaca, Nayarit y Morelos, se han convertido las remesas en ingresos soporte del desarrollo económico local. Es decir, esas entidades federativas no podríamos explicar su situación económica si no incorporamos en el análisis el flujo de recursos que llegan a esas entidades federativas. Y por lo tanto, no podemos dejar de observar, digamos, por poner otros ejemplos, el caso de Guanajuato, el caso de Jalisco, que también llegan importantes flujos de remesas familiares. Lo cierto es que, digamos, si comparamos los recursos que llegan por esta vía con las exportaciones, pues estamos, digamos, en dimensiones realmente radicalmente distintas, ¿no? En exportaciones, Jalisco, en términos generales, llegan 25, 26 mil millones de dólares anuales, en tanto que por remesas, diríamos, están alrededor de los 5 mil millones de dólares. Por citar esta referencia. Lo mismo sucede con Guanajuato, donde las exportaciones nos representan flujos de recursos para esa entidad federativa por el orden de 23 mil, 24 mil millones de dólares. En cambio, por remesas, diríamos, también andan por el orden de los 5 mil millones de dólares. Esa es la diferencia con relación a las entidades federativas que acabamos de mencionar. Es cierto también que del año 2022 al 2025 las remesas han perdido dinamismo. Eso es muy importante, y sobre todo el año pasado, la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y su política restrictiva, coercitiva en todo caso, hacia los trabajadores mexicanos a través de medidas de deportación, sin duda afectaron los flujos de remesas familiares en el 2025. Y tenemos un descenso, una caída, diríamos, histórica en la recepción de remesas familiares en México y en las entidades que, digamos, son normalmente las que mayores captan recursos por este concepto. Veamos algunos de los aspectos específicos, puntuales, a partir de las cifras que nos informa el Banco de México. ¿Qué balance podemos hacer de las remesas a nivel nacional en el 2025? Bueno, se lograron recibir recursos por este concepto por 61.791 millones de dólares. Pero sería un 4.6% menos de lo recibido en el 2024. Solamente para tener una precisión. Dejaron de recibirse remesas en el 2025 por cerca de 3,000 millones de dólares. Hubo un efecto muy concreto, muy específico de las medidas que ha tomado el gobierno estadounidense y que han mermado de manera significativa los flujos de recursos de remesas hacia México. Ahí lo podríamos ver en la tendencia, esta caída que particularmente se observa en el gráfico en el 2025. Hay un descenso de menos 4.6%. Ya dijimos, el monto total de remesas en el 2025 fue de 61.791 millones de dólares. En términos de la tasa, de la caída de menos 4.6%, no habíamos tenido un descenso tan importante como el ocurrido, es decir,
La caída data prácticamente desde el 2009. Tenemos una caída que no había sucedido desde el año 2009. Por eso decimos que es un hecho inédito en el periodo reciente, este descenso de las remesas familiares recibidas en el país. Evidentemente, cuando uno ve la radiografía de las 10 entidades que destacan por la recepción en el 2025, por el concepto señalado, en principio vemos que Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Chiapas, la Ciudad de México, el Estado de México, Oaxaca, Puebla, Guerrero y Veracruz son las 10 entidades que concentran casi el 66% del total registrado, ya habíamos señalado, 61.791 millones de dólares en el 2025 recibidos en México. Bueno, pues estas 10 entidades concentran el 66%. Y destacan en específico 3 entidades federativas. Y aquí un señalamiento, diríamos una observación. De hecho, en el 2025, Michoacán es desplazado de la primera posición. La ocupa Guanajuato con una recepción de remesas por 5.515 millones de dólares. Representa el 8.9% del total nacional. Y Michoacán, como lo comentamos, tuvo un monto de remesas por el orden de 5.394 millones de dólares, el 8.7% del total nacional. Entre Guanajuato, Michoacán y Jalisco concentraron o participaron del total nacional con el 26%. Es decir, son 3 entidades federativas que se pelean la punta en recepción de remesas, no solo en el 2025, lo podríamos establecer en términos históricos, desde el 2003, ahí vemos esa pelea por lograr la primera posición nacional gracias al envío de recursos que hacen nuestros trabajadores en los Estados Unidos. Pero destacamos el caso de Michoacán. Michoacán, históricamente, pues ha sido una de las entidades federativas que, diríamos, ha mantenido a lo largo del periodo 2023-2025, pues ha estado peleando la punta en la recepción de remesas. Bueno, ya lo comentamos, en el 2025 se recibieron 5.394 millones de dólares, 4.5% menos que los recibidos en el 2024. Esto significa que se dejaron de ingresar recursos por remesas en el Estado por 252 millones de dólares. Importante destacarlo porque lo que podríamos establecer que no obstante esta caída que han tenido las remesas específicamente el año pasado, la importancia, la relevancia de los flujos que siguen ingresando al estado de Michoacán, pues son evidentemente recursos frescos que tienen un impacto económico y social muy relevante. El otro aspecto es que observamos que en el estado hay 10 entidades federativas que destacan también en recepción de remesas. El caso de Morelia, La Piedad, Zamora, Zaguayo, Uruapan, Hidalgo, Pátzcuaro, Marabatío, Puruándiro y Apatzingán. Estas 10 entidades, de los 5.394 millones de dólares recibidos en Michoacán en el 2025, estas 10 entidades concentran el 49.2% de ese total. Pero en lo particular, diríamos, destaca Morelia. Morelia concentra el 11.6% de ese total, de los 5.394 millones de dólares. Estamos hablando que recibió 626 millones de dólares. Si bien, y no obstante que tuvo una caída muy importante,
en el 2025 con respecto a lo recibido en el 2024. Tuvo un descenso de 11.5%. Pátzcuaro también tuvo una caída importante, 19% en la recepción de remesas. Es decir, pese a esta reducción importante en los envíos de recursos durante el 2025, con esto no quiere decir que le estamos restando importancia económica a los flujos que siguen llegando sí en menores montos, pero que siguen siendo un sostén importante para la economía de Michoacán. Y ahí viene el análisis en términos para tener una dimensión muy puntual desde el punto de vista económico. En el 2025, en Michoacán, se recibieron en términos de pesos casi 104,000 millones de pesos, es decir, ya no en dólares, sino en pesos. Este monto es de tal relevancia que representa el 10.6% del Producto Interno Bruto del Estado. Obviamente que también sufrió una caída en pesos mexicanos. En términos reales tuvieron un descenso de 3.5%. Bueno, pues no obstante esa disminución, pues tuvieron un aporte al producto de 10.6%. O sea, hay un equivalente a la aportación del 10.6% al Producto Interno Bruto, baja. En el 2024 era de 11.2%, baja a 10.6%. Y es equivalente a lo que se recibió en el 2019 en términos de la importancia económica, porque en el 2019 la aportación de las remesas al Producto Interno Bruto fue de 10.7%. Pero no perdamos de vista esta aportación de 10.6% de las remesas familiares al Producto Interno Bruto. Cuando revisamos la estructura económica del Estado y tomamos como referencia esta aportación que hacen las remesas a la economía estatal, veamos qué sucede con sectores económicos. Por ejemplo, la agricultura en Michoacán durante el 2025 representó el 12.7% del Producto Interno Bruto, es decir, del total del valor del Producto Interno Bruto del Estado. Sube ligeramente con la tasa reportada en el 2024. En el caso de la manufactura, la manufactura, es decir, las actividades manufactureras de Michoacán, aportaron el 10.9% al Producto Interno Bruto del Estado. Sube ligeramente la tasa reportada en el 2024. En el caso del turismo, tiene una aportación, el valor del turismo estatal, del 9.5%. También aumentó con respecto a lo reportado en el 2024. Y la industria de la construcción tuvo una participación de 3%, y también un poquito por abajo de lo registrado en el 2024. Si lo ponemos en esta dimensión, es decir, si lo comparamos con sectores específicos, pues las remesas en términos económicos son clave para el desarrollo económico y social del Estado. Esto es una referencia muy importante y tenemos más referencias. Fíjense bien, en el 2025 las remesas en pesos fueron de cerca de 104,000 millones de pesos. Ese monto es equiparable al gasto público estatal ejercido durante el 2025 por un monto de 105,000 millones de pesos. Esto quiere decir que las remesas son recursos fundamentales para el consumo estatal y para fortalecer el mercado interno. Buena parte de lo que en economía denominamos la conformación de la demanda agregada, consumo, inversión y gasto de gobierno, pues el gasto público estatal en esta dimensión
pues las remesas tienen un efecto clave, fundamental, para impulsar el consumo interno en municipios, prácticamente en todos los municipios de Michoacán. Y otra referencia es la aportación, diríamos, que significan para municipios como Morelia, que es el que mayor concentra remesas. Pues el monto en pesos, en el caso de Morelia, es de 12,000 millones de pesos. Eso representan las remesas familiares captadas en el 2025 y equivale a 2.6 veces el presupuesto autorizado para el Ayuntamiento de Morelia. De esa dimensión son los impactos, los efectos que tienen las remesas familiares en el Estado. Obviamente que hay algunos aspectos que vale la pena destacar en este análisis, que si bien es muy numérico, lo que queremos ilustrar y compartir es que para estados como Michoacán y seguramente para Guerrero, para Zacatecas, como lo comentamos a un principio, para Chiapas, podríamos llevar esta ilustración económica en términos de lo que significan las remesas sin ningún problema. Diríamos en principio, de los aspectos, digamos, concluyentes, que pese a la caída que se observa en la recepción de remesas en el 2025 en el país, siguen siendo estos recursos fundamentales para la economía familiar, las comunidades y el desarrollo local de los estados del país. Y bueno, la expectativa también no la podemos perder de vista. En el análisis estadístico que hemos hecho, de acuerdo a las conductas trimestrales de las remesas familiares en los 2 últimos años, estimamos que en el país estarían llegando remesas por el orden de 60,780 millones de dólares, 1.6% menos que lo reportado en el 2025. Sí, la tendencia de reducción, de caída de las remesas, estimamos que se va a seguir registrando en este año 2026. Y en el caso de Michoacán, esperamos remesas por el orden de 3.325 millones de dólares, 1.3% menos respecto a lo reportado en el 2025. Este es el panorama, repito, no obstante esta tendencia, esta conducta de descenso observado en las remesas familiares que llegan a las entidades federativas, la importancia, la relevancia económica y social es clave para explicar el desempeño de las economías que tienen menor grado de desarrollo relativo en el país. Cerramos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el espacio que nos permite mantenernos al tanto sobre el desempeño de los fundamentales económicos en el país. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.